Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a otro webinar de Airbnb. Me da muchísimo gusto contar con todos ustedes el día de hoy. Como se los prometimos en webinars anteriores, llegó el momento de tocar uno de los temas más pedidos por ustedes, los impuestos. Hemos estado escuchando todas las preguntas que han estado surgiendo en webinars pasados, así como otros foros que hemos tenido, y así recopilamos las preguntas más frecuentes que hay en la comunidad. Sabemos que hay muchos casos particulares, pero estos no podremos atenderlos en este webinar. De lo que estoy viendo son casi más de 2,000 asistentes los que tenemos el día de hoy. Para esto, les recomendamos platicar con su especialista fiscal. Muy bien, vamos a empezar. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Eric Cisneros y soy el Territory Manager para Airbnb en México, Centroamérica y Caribe. Les quiero dar las gracias a todos los anfitriones y anfitrionas que se conectan con nosotros para este webinar sobre impuestos digitales. También nos acompaña con nosotros Gustavo Leal Cueva, CEO de Fiscalia, quien nos aclarará algunas de estas dudas. Para esta sesión tenemos preparado algo muy especial, como ya mencioné. Hemos recopilado las preguntas más frecuentes relativas a impuestos que nos han hecho llegar. Y las hemos revisado y daremos respuestas a las que más se repiten. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Eric, buenos días. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí en un webinar más de Airbnb. Estoy seguro que esta sesión va a ser de gran utilidad porque, como bien lo mencionas, se ha hecho una gran recopilación de temas, de preguntas frecuentes en torno a la temática fiscal. Y pues aquí estamos para atender estos temas hoy. Antes de iniciar, me gustaría nada más recordar a todos los anfitriones que tenemos el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb, que es la página de internet a la que pueden entrar en recursosfiscalesairbnb.com. Repito, recursosfiscalesairbnb.com. Ahí pueden encontrar muchas respuestas a sus dudas, pueden encontrar videos de las sesiones anteriores, pueden encontrar infografías. Visítenlo y estoy seguro que aclararán muchas de sus dudas, pero por supuesto hoy vamos a abarcar también muchas de ellas también. Buenísimo, Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta. Gus, ¿puedes explicarnos cómo sabemos que nuestro RFC es válido? ¿Cómo está construido y básicamente cuáles son sus partes para saber que funcionan? Por supuesto, Eric. Un RFC válido es aquel que tiene homoclave, ¿ok? La homoclave es la que vemos ahí en pantallas. En la clave del RFC son los últimos 3 dígitos. A eso se le llama homoclave. Pero no solo eso, el RFC debe haber sido expedido por el SAT, ¿ok? Si no se cuenta con la homoclave o si el RFC no fue expedido por el SAT, entonces ese RFC no es válido, ¿ok? Tendrían entonces que ustedes que registrarse en el RFC. Si acaso no tienen RFC o si el que tienen no es válido, tendrían que registrarse. Para esto van a utilizar su CURP, su clave única de registro de población. Y este trámite es relativamente sencillo, lo pueden hacer a través de la página de internet del SAT en www.sat.gov.mx. Muy bien, muchísimas gracias, Gus. Ahora vamos con la segunda. Ya tenemos nuestro RFC. Ahora, ¿cómo lo podemos registrar dentro de Airbnb? ¿Cómo los anfitriones pueden registrar su RFC en Airbnb? Sí, por supuesto. Miren, hemos preparado un video aquí orientativo donde les vamos a compartir. Esto es, repito, para los que ya tienen RFC. Pues, primeramente, tienen que entrar a airbnb.mx e ingresar con sus datos personales a su cuenta, como se ve ahorita en pantalla. Estando ahí, van a seleccionar la opción Pagos y Cobros. Y ya dentro de la sección de Pagos y Cobros, van a la pestaña Cobros. Bien, estando ahí se desplazarán hacia la parte de abajo, en donde pueden ver que dice Información Fiscal, agregar un contribuyente internacional. Ese es el botón que van a seleccionar. Como ya tienen RFC, van a seleccionar la opción de que ya tienen un RFC y se les va a presentar este formulario. Entonces, aquí se les aclara, si no tienen RFC todavía, obviamente primero deben de tramitarlo ante el SAT, ¿verdad? Si ya lo tramitaron y fue la primera vez, deben esperar 72 horas desde la fecha en que lo tramitaron para poder registrarlo en Airbnb. Bien, teniendo estas consideraciones, entonces llenan este formulario con sus datos fiscales, dirección fiscal,
RFC y su CURP, como podemos ver aquí en el video demostrativo. Ahí ponen su RFC, acto seguido la clave única de registro de población, y pueden, esto es opcional, pueden cargar un archivo donde se demuestre su clave CURP, su CURP, que si no la tienen, pueden obtenerla también en la dirección que ven en pantalla, gov.mx /CURP. Y con eso ustedes tienen ya registrado su RFC en Airbnb. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Vamos con la siguiente pregunta. Para completar esta información, otra duda muy común entre los anfitriones es ¿qué implicaciones tiene que proporcionen su RFC dentro de la plataforma? Esto es muy importante, por supuesto, sí. Registrar el RFC en Airbnb implica que legalmente la información proporcionada puede enviarse al SAT para fines fiscales. El SAT, como sabemos, es la autoridad fiscal, la autoridad recaudatoria. Aquí es muy importante mencionar que deben de tener ustedes muy claro que el hecho de no proporcionar su RFC a Airbnb no quiere decir que no se les van a efectuar las retenciones. ¿Okay? Ahí puede haber cierta confusión ahí de pensar, bueno, no doy mi RFC para que no me retengan. No, la retención se va a hacer independientemente de que ustedes den su RFC o no. El problema es que si no dan su RFC, las retenciones van a ser las máximas, va a ser el 36% de la operación. Y si proporcionan su RFC, las tasas de retención van a ser las mínimas posibles. Ok, buenísimo. Y si recuerdo bien, es 4% una persona física y 0% una persona moral. No se le retiene a una persona moral, ya una vez que proporcionaron su RFC, ¿correcto? Es correcto. A las personas morales no se les efectúa la retención. Ahí es importante que las personas morales también coloquen su RFC precisamente para que Airbnb sepa que es una persona moral y no se le efectúa la retención. Y a las personas físicas, como ya bien lo dijiste, Eric, es el 4% de ISR y la mitad del IVA, o sea, el 8%. Si no proporcionan su RFC, se les va a retener el 20% de ISR y el total del IVA, o sea, el 16%. O sea que en total les estarían reteniendo un 36% de la operación, lo cual es bastante costoso. ¿Okay? Muy bien. Ok, ahora, Gustavo, para tenerlo claro, ¿se puede registrar más de un contribuyente por cuenta? De momento no es posible registrar más de un contribuyente por cuenta. En el caso en que ustedes requieran registrar a múltiples contribuyentes porque son administradores o, de propiedades o tienen propiedades de terceros, entonces pueden dar de alta una cuenta por cada de estos contribuyentes, porque recordemos que cada cuenta que tenga su RFC va a tener asociada esa información a ese RFC. ¿Okay? Por eso la recomendación de que hagan una cuenta por cada contribuyente que estén ustedes manejando. ¿Okay? Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Ahora pasemos a una de las preguntas más comunes. ¿Cuáles impuestos paga el huésped o el viajero y cuál es el anfitrión? Sí, miren, sí, efectivamente es una de las preguntas muy recurrentes. Miren, el anfitrión de su bolsillo va a pagar el ISR solamente, el impuesto sobre la renta, ¿ok? Y el huésped de su bolsillo paga el IVA y el impuesto sobre hospedaje. Estos dos impuestos se suman a las tarifas del servicio por el hospedaje. Entonces, es por eso que estos impuestos son cobrados al huésped, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que tanto el IVA como el impuesto sobre hospedaje son impuestos que aunque el anfitrión aunque el anfitrión se los cobra al huésped, como ya dijimos, no es ingreso del anfitrión, ¿verdad? No es ingreso de ustedes, anfitriones. El IVA y el impuesto sobre hospedaje lo tienen que ustedes pagar a la autoridad recaudatoria. Ahora, esto es muy importante porque cuando ustedes registran sus tarifas en la plataforma de Airbnb, deben asegurarse de registrar la tarifa, el precio neto de impuestos o antes de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Airbnb en automático calcula el IVA, el 16% de IVA. Y en el caso del impuesto sobre hospedaje, también en algunos estados lo calcula de manera automática
Y en el caso de los estados en donde no se calcule de forma automática, viene un campo específico donde ustedes pueden introducir cuál es el monto del impuesto sobre hospedaje. Esto, por supuesto, como el impuesto sobre hospedaje es estatal, pues depende del estado en donde esté ubicado el inmueble, ¿verdad? Para que ustedes puedan introducir o registrar sus tarifas correctamente. Gracias, Gustavo. Creo que está bastante claro. Ahora continuemos con el tema del régimen de tributación y en cuál régimen deben de registrarse las personas físicas. Gustavo, ¿en qué régimen deben de tributar estas personas que son nuestros anfitriones? Bien, todas las personas físicas que obtengan ingresos a través de plataformas digitales, es decir, a través de Airbnb o plataformas de este tipo, deben registrarse en un régimen que se llama régimen de plataformas digitales. ¿Okay? Para esto se presenta un aviso al SAT, un aviso al RFC, ¿verdad? A través de la página del SAT. Y es muy importante también que tengan muy presente que si únicamente obtienen ingresos a través de plataformas digitales, entonces solamente pueden tributar en ese régimen. No pueden tributar en otro régimen. Si ustedes tienen ingresos por otros conceptos, por otras, que sea fuera de plataformas, como por ejemplo, que obtengan salarios o intereses, entonces se inscribirán en el régimen que corresponda. ¿Qué es esto? Es que esto lo tengo que aclarar porque sí hay muchos anfitriones que han preguntado eso. Nos preguntan, ¿puedo tributar en el régimen de plataformas digitales y a la vez en otro al mismo tiempo? Entonces la respuesta es sí, sí se puede tributar en diferentes regímenes al mismo tiempo, pero siempre cuidando que los ingresos que sean de plataformas digitales solamente pueden tributar en plataformas digitales. ¿Ok? Entonces, como decía ahorita, si ustedes tienen salarios, tributarán en el régimen de salarios por esos ingresos. Si tienen intereses, tributarán en el régimen de intereses por ese tipo de ingresos. ¿Ok? En resumen, los ingresos por plataformas digitales deben tributar en el régimen de plataformas digitales y los ingresos fuera de plataformas tributarán en el régimen que le corresponde. Y aquí quiero hacer una aclaración importante porque en el caso de los administradores, es una pregunta también que se ha presentado de manera frecuente, que dicen, yo soy administrador de propiedades, ¿yo en qué régimen debo tributar? Bueno, como estas personas que enlistan propiedades de terceros, como están obteniendo ingresos a través de plataformas digitales, deben también registrarse en ese régimen, aunque las propiedades no sean de ellos, ¿ok? Es una duda muy, muy frecuente y bueno, aquí la estamos ya aclarando. Ahora, ya saben, ahorita respondimos a la pregunta, ¿dónde deben de tributar? Pero también una duda muy válida y que se presenta mucho es, ¿cómo saben? Oye, ¿cómo sé yo dónde tributo? Yo no sé, porque a lo mejor mi contador hizo el trámite y pues yo no estoy seguro. Bueno, entonces, para saber en qué régimen están dados de alta o en qué regímenes inclusive, porque pueden tener varios, hay un documento que se llama Constancia de Situación Fiscal, ¿ok? Constancia de Situación Fiscal. Este documento indica todos los regímenes en los que están registrados e indica todas las obligaciones que ustedes tienen. Este documento lo pueden ustedes consultar en la página de internet del SAT, en la ubicación que viene ahí en pantalla, que es entrando a la www.sat.gov.mx y acudiendo al menú Otros trámites y servicios, y dentro de ese menú verán un submenú, otra opción que dice Genera tu constancia de situación fiscal. Entonces, a través de esa opción ustedes pueden obtener esto. Para entrar a la página del SAT necesitarán su RFC y su contraseña o su firma electrónica vigente, ¿ok? Ok, buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Otro tema del que notamos que hay varias dudas es sobre la modalidad de pagos. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre la modalidad de pagos definitivos y la modalidad de pagos provisionales? Entiendo que son bastante diferentes. Sí, por supuesto. Dentro de estas dos modalidades, hay que aclarar que es dentro del régimen de plataformas digitales. O sea, ya que están en el régimen de plataformas digitales, tienen dos modalidades de pago. Una es pagos definitivos y una es pagos provisionales. Pagos definitivos, consideras que las retenciones que te efectúa Airbnb ya es un pago definitivo de impuestos. No hay nada más que hacer. Y en pagos provisionales, no. En pagos provisionales, consideras que la retención que te efectúa Airbnb es simplemente un anticipo de tus impuestos, un adelanto. De manera que debes todavía cumplir con las obligaciones de prestado de declaraciones, etcétera, etcétera. Preciso un poquito sobre ambos puntos. Entonces, en pagos definitivos,
Aquí solamente pueden tributar aquellas personas que obtengan ingresos menores a 300,000 pesos en el año, ¿ok? Si ustedes pasan de 300,000 pesos en el año, no pueden tributar ahí. Y tampoco pueden tener ingresos por otros conceptos, ¿ok? Por ejemplo, por arrendamiento, por honorarios. Si ustedes tienen esos otros ingresos, no pueden tributar ahí. Solamente se les permite tener ingresos por salarios o por intereses, ¿ok? Entonces, ingresos menores a 300,000 pesos y pueden tener salarios e intereses nada más, como primer punto. Ahora, al hacer los pagos definitivos, eso implica, como lo dice el calificativo definitivo, ya no tienen que presentar declaraciones mensuales. Y esos ingresos tampoco se consideran en la declaración anual, ¿ok? Porque ya pagaron impuesto definitivo. El único caso en que estas personas podrían estar obligadas a hacer un pago mensual es cuando reciban el ingreso directamente del cliente, directamente del huésped, que sea un ingreso que no pasó a través de la plataforma de Airbnb o de la plataforma digital. En ese caso, como no pasó por la plataforma digital y no se hizo la retención, ustedes tendrían que hacer el pago del impuesto. Es el único caso en que tendrían que presentar una declaración. Entonces, eso es pagos definitivos, ¿ok? Ahora voy con pagos provisionales. Aquí en pagos provisionales, como ya lo dije, la retención es solamente un anticipo del impuesto, por lo que hay la obligación de presentar la declaración cada mes y, por supuesto, de considerar esos ingresos en la declaración anual. Una pregunta también frecuente que nos llega en este sentido es que si no se obtienen ingresos en algún mes, ¿se tiene la obligación de presentar la declaración o no? Bueno, la respuesta es sí. Se tiene que presentar una declaración aunque no se hayan recibido ingresos, y es una declaración en cero, donde se manifiesta que obtuviste 0 pesos de ingreso, ¿ok? Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ahora, para puntualizar, si un anfitrión está en la modalidad de pagos provisionales, ¿debe de presentar declaraciones anuales? Me quedó esa dudita. Sí, efectivamente. Es decir, el hecho de que yo esté haciendo pagos provisionales quiere decir que mi impuesto todavía no está pagado en definitiva, entonces presento mis pagos provisionales y adicionalmente hago mi declaración anual donde incluiré estos ingresos de plataformas digitales. Y si se tienen ingresos por otros conceptos, pues por supuesto que esos también se incluirán. Pero entonces sí es obligatorio, estando en pagos provisionales, de efectuar estas declaraciones. Y entonces aclaro yo, y preciso, más bien, repito, si los que están en pagos definitivos, ellos no. Ya no presentan ni declaraciones mensuales ni declaración anual por esos ingresos. Reitero, porque ya esa retención se consideró como definitiva, como pago definitivo de impuestos. Ahora, sí quiero aprovechar para puntualizar que en el caso, otra vez, de los administradores de propiedades, ¿ok? Recuerden que los administradores de propiedades, aunque no estén a su nombre las propiedades, ellos están obteniendo ingresos a través de este régimen. Entonces, deben de presentar sus declaraciones mensuales como corresponde, ¿verdad? Ahora, aquí les voy a sugerir que acudan al Centro de Recursos Fiscales, airbnb.com, porque ahí tenemos una explicación muy didáctica con números de cómo manejarse cuando ustedes son administradores de terceros, de cómo manejar sus operaciones, de cómo documentarlas y cómo tomar las deducciones y cómo presentar las declaraciones. Así es que tome nota de eso, por favor. recursosfiscalesairbnb.com. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Y sí, puntualizar que en esa página hay toda la información que pueden utilizar ustedes como anfitriones y también sus asesores fiscales. Muy bien, ahora, dinos, ¿qué deben de evaluar o considerar los anfitriones antes de elegir la modalidad de pagos definitivos? Bien, sí hay varios puntos a considerar. Primero, como ya lo mencioné, que los ingresos no pueden superar los 300,000 pesos y que los únicos ingresos adicionales, estoy hablando de los pagos definitivos, ¿verdad? Y que los ingresos adicionales solamente pueden ser por salarios o por intereses. Ahora, deben de considerar que como son pagos definitivos, como la retención que se hizo es pago definitivo, entonces ustedes ya no pueden hacer deducciones, ¿ok? Entonces no hay deducciones en ese régimen. La retención se considera definitiva. Esto puede ser ventaja o puede ser desventaja, depende de los números de cada quien, pero no es posible hacer deducciones. Segundo, ya no se presenta declaración anual, como dije ahorita,
por este ingreso, y en consecuencia, si no se presenta la declaración anual, tampoco podrían hacer las deducciones que se llaman personales. Estas deducciones que son las que se toman solamente en la declaración anual, como gastos médicos, colegiaturas, etcétera, etcétera. Como no se presenta declaración anual, pues no pueden hacer esas deducciones, a menos que tengan otros ingresos por los cuales sí presenten declaración, ¿ok? Entonces, este tema de las deducciones hay que considerarlo. Tercero, no pueden variar la opción, no pueden variar esta modalidad de pagos definitivos durante 5 años. Si una vez que la toman, tienen que permanecer en ella 5 años, salvo por el caso en que dejen de cumplir ustedes con el requisito, ¿verdad? Si superan los 300,000 pesos, bueno, pues ya no pueden tributar ahí, ¿verdad? Pero no se pueden ustedes salir de forma voluntaria, ese es el punto. Otro punto importante es que no hay devolución de impuestos en este régimen. Precisamente como el pago es definitivo y como no se pueden hacer deducciones ni nada de esto, entonces no hay devoluciones, no hay posibilidad de obtener un saldo a favor. Pero una ventaja que vale la pena considerar es en materia de IVA, porque en IVA se les retiene la mitad, el 8%, pero el 8% restante, eso ustedes se lo quedan. Y como el IVA ya se considera pagado, ese 8% es ganancia para ustedes, ya no se paga el SAT. Entonces es una ganancia adicional y eso vale la pena considerarlo al momento de hacer el análisis. Bien, deben considerar también pues que se debe de avisar al SAT que se ejerce esta modalidad. También, al igual que en otro régimen, tienen que emitir facturas. Esta también es una duda muy común que dicen, ¿en pagos definitivos ya no tengo que emitir facturas? Sí, sí se deben emitir facturas, ¿ok? Y como ya lo mencioné, pero lo repito, a menos que percibas ingresos directamente de tu cliente, solamente en ese caso tienes que presentar una declaración, pero si no, como dije, ya no tienes que presentar ninguna declaración. Ahora, quiero aprovechar aquí también para atender una inquietud que es muy frecuente y una especie de confusión, que es que si no dan su RFC a Airbnb, que si eso implica que se considera que están en pagos definitivos, ¿verdad? Dicen, no, pues yo no doy mi RFC a Airbnb y que lo que me retengan, eso se considera definitivo. Entonces, no, esta es una concepción que no es correcta. Como ya lo dije, el no proporcionar el RFC Airbnb no quiere decir que se esté ejerciendo la opción de pagos definitivos, ¿ok? Aquí el problema es que les van a retener la tasa máxima, que es el 36%, y que esa retención, como ustedes no dieron su RFC, esa retención no está, digamos, ligada o relacionada o asignada a ustedes como contribuyentes. Es una retención que se paga a cuenta de nadie, ¿verdad? De un desconocido. Entonces, ustedes aún tienen la obligación de pagar el impuesto sobre el total del ingreso. Entonces, esa retención que les hacen es dinero perdido. Por eso es muy importante hacer énfasis en proporcionen su RFC a Airbnb para que no se pierda ese dinero y les efectúen las retenciones menores posibles, ¿ok? Ok, buenísimo, Gustavo. Muchísimas gracias. Ok, ahora vamos entendiendo más sobre las diferencias entre estas modalidades de pago. Pero me parece importante que resaltemos. ¿Qué pasaría si un anfitrión se equivoca al presentar las declaraciones o las presenta en una modalidad que no les corresponde? Sí, por supuesto, esto es muy relevante. Debemos tomar en cuenta lo siguiente, miren. ¿Qué sucede en el caso de errores o omisiones? Primero debemos de saber que los datos que ustedes declaran en los pagos provisionales, en esas declaraciones que se presentan cada mes, son los datos que el SAT toma para llenar su declaración anual. ¿Ok? La declaración anual ya viene llenada con una información. Esa información sale precisamente de los pagos provisionales. Por eso la importancia de que si hay algún error o alguna omisión se corrija. ¿Ok? Entonces, si hubo un error de presentación de la declaración, deben presentar lo que se llama una declaración complementaria. Es decir, esta declaración complementaria lo que hace es corregir los datos de la original. Esto se hace a través de la misma herramienta, del mismo formulario donde se presentan las declaraciones normales, ¿ok? Simplemente hay una opción que se elige ahí que es una declaración complementaria. Esto es si hubo algún error. Si se omitió, si por el contrario, no es que haya habido un error, sino que se omitió la presentación, dices, oye, pues es que yo no presenté, mi declaración no las he presentado, entonces debes presentarlas ahorita, debes presentarlas aunque sea de manera, lo que se llama extemporánea, o sea, fuera de plazo. Se presenta fuera de plazo, pero bueno, se cumple con la obligación y en caso de que te resulten impuestos a pagar, pues debes pagar obviamente con actualización y con recargos, ¿verdad? Con una penalidad por estar pagando fuera de plazo.
En ambos casos, antes de tomar una decisión o antes de ejecutar alguna acción de corrección, deben consultarlo con un especialista de su confianza para que puedan ustedes evaluar, para que tengan el panorama completo y que realicen los pasos correctos, ¿ok? Ahora, eso es, como dije ahorita, si se equivocaron en la declaración o si no presentaron la declaración, pero hay otro caso que es cuando ustedes declararon en un régimen distinto. Esto se está viendo como un caso común, porque no estaban tributaban en otro régimen y no se cambiaron a plataformas digitales, entonces se están declarando en un régimen distinto. Entonces, si ustedes presentaron en un régimen distinto al de plataformas digitales, esto sí se tiene que hacer una evaluación particular de cada caso también con un especialista, porque depende de las condiciones particulares de cada uno, la forma en que esto se va a corregir, ¿ok? Entonces, si tienen ese caso, verifíquenlo, revísenlo con un especialista. Ahora, también aquí hay una duda muy común. Oye, yo no sé si mis declaraciones se presentaron. Otra vez, porque mi contador se encarga de todo. Yo no sé si se presentaron o no, o si se presentaron bien. ¿Qué hago? ¿Cómo verifico esto? Bueno, ahí en la página de internet del SAT, también en la misma herramienta, en la misma sección donde se presentan las declaraciones mensuales, hay una opción para consultar todas las declaraciones que se presentaron. Entonces, ustedes, como contribuyentes, con su RFC y su contraseña o su firma electrónica, pueden entrar y descargar todas las declaraciones que tienen presentadas y entonces pueden ustedes ver en qué régimen se presentó, si se presentó a tiempo, si no se presentó, y esto les puede dar pues más tranquilidad de saber que las cosas se están haciendo de cierta manera, o si se están haciendo mal, pues que se corrijan, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Ahora, me gustaría hacer una pequeña pausa. Para los anfitriones que se están incorporando con nosotros, me gustaría destacar algo. No olviden que la información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada como asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor, consulten con un especialista. También les quiero recordar, somos un poco más de 3,000 asistentes a este webinar. En muchos casos particulares, muchas preguntas muy específicas que igual no podemos responder, pero los invito a que dejen las preguntas, dejen sus comentarios. Estas las vamos a tomar, las vamos a juntar, analizar para hacer más material, hacer otros webinars y poder irlas contestando en el futuro. Muy bien. Listo, Gustavo. Entonces, vamos a seguir adelante. Y ahora, listo. Y ahora, entrando en materia nuevamente, Gustavo, ¿puedes explicar cómo se debe leer una constancia de retenciones y qué datos contiene y cómo se usan? Por supuesto, sí, muy importante también saberlo. Como saben, Airbnb les proporciona cada mes un documento donde constan las retenciones que en ese mes se les efectuaron, ¿verdad? Este documento se llama constancia de retenciones. Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, y primero reitero, yo sé que soy muy reiterativo con esto y muy repetitivo, pero deben informar su RFC correctamente a Airbnb para que los impuestos que se les retengan se puedan atribuir a su RFC y entonces ustedes puedan así aplicarlos contra sus impuestos, ¿ok? Entonces, bueno, con este documento se comprueba al SAT la cantidad de impuestos que Airbnb les retuvo. Y es muy importante esto porque deben ustedes conservarlas como parte de su contabilidad. Por favor, acostúmbrense a tener ese hábito de tener un archivo ordenado donde tengan guardadas estas constancias porque forman parte de su contabilidad. Bien, las constancias de retención las obtienen a través de la plataforma de Facturify, ¿ok? Y para ello ustedes recibirán un correo electrónico que tiene un enlace que los lleva a la página desde donde pueden ver y descargar estas constancias. Ahora, aquí en pantalla estamos viendo un ejemplo, una muestra de una retención. Entonces, ¿qué datos contiene? Bueno, en primer lugar, el número 1 tiene los datos del emisor, es decir, los datos de Airbnb, que es quien emite esta constancia de retención. En segundo lugar, tenemos, en el punto 2, tenemos los datos del receptor, es decir, ustedes que están recibiendo esta constancia, ¿ok? Luego viene en el punto 3 el periodo que abarca la constancia, que va a ser el mes. Estas constancias son mensuales y abarcan, dice, mes inicial diciembre, mes final diciembre del año 2020, en el ejemplo que ponemos ahí en pantalla. Quiere decir que es de diciembre de 2020. En los puntos 4 y 5
ahí se pueden apreciar el total de ISR retenido en el punto 4 y el total del IVA retenido en el punto 5. ¿Ok? Y por último, en el punto 6, abajo de la factura, de la constancia, viene el total retenido, que es la suma tanto del IVA como del impuesto sobre la renta retenidos. Entonces, aquí los puntos importantes precisamente es el periodo al que corresponde la retención y, por supuesto, el total del IVA y el total del impuesto sobre la renta que ustedes van a aplicar contra sus pagos provisionales o inclusive contra su pago anual, contra su impuesto anual. Muy bien, Gus, muchas gracias. Ahora dinos, ¿cómo podemos leer una factura de Airbnb? ¿Qué datos contiene y cómo se usan? Bien, pues de forma similar a lo que acabamos de ver ahorita con la constancia de retenciones, aquí estamos viendo un ejemplo de una factura de Airbnb. Y los datos que contiene, nuevamente, pues es el emisor, que son los datos de Airbnb, que es quien emite la factura. En el punto 2 vendrían los datos del anfitrión, ¿verdad? El receptor, que es el que recibe esa factura. En el punto 3 viene ahí el periodo, ahí se indica a qué periodo corresponde este cobro. Recordemos que estas facturas se emiten por los cobros que Airbnb hace por el uso de su plataforma, ¿verdad? Entonces, se emiten de forma mensual y ese es el periodo que abarca. Luego en el punto 4 viene el subtotal, que es el monto neto antes de impuestos, ¿verdad? El monto de ese cobro que hace Airbnb. Y en el punto 5 viene el IVA y en el punto 6 ya viene el total de lo que se está pagando o en este caso de lo que Airbnb está cobrando. Ahora, esta factura es muy importante que ustedes la descarguen y la conserven porque también forma parte de su contabilidad, porque recuerden que este cobro que Airbnb hace es un gasto deducible para ustedes. Y si ustedes tienen este gasto autorizado, que pueden deducir de sus impuestos. Por eso la importancia de que las descarguen y las conserven en su contabilidad. ¿Okay? Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy claro. Muy bien. Ahora vamos a platicar cómo se descargan estas facturas. Las hacemos desde una plataforma que se llama Facturify. Sí, exactamente. Pues se descargan a través de Facturify. Aquí recuerden que para encontrar estas facturas, ustedes tienen que crear su perfil primero en Facturify, ¿ok? Y para crear su perfil, ustedes deben recibir un correo de Airbnb que tiene las instrucciones para esto. Y aquí, Eric, creo que tú tienes alguna precisión al respecto. Es correcto. Es importante que tomen en cuenta que una vez que se inscriba su RFC dentro de la plataforma, dentro de Airbnb, recibirán un correo de confirmación de que tienen un RFC validado por parte de Airbnb. Esto pasa, puede ser unos minutos, puede ser un par de horas después de que meten su RFC dentro de la plataforma. Por favor, búsquenlo dentro de sus correos que les hemos enviado para que puedan encontrar y entrar a Facturify para crear su perfil. Pueden encontrarlo con el siguiente título, que dice Facturify, @facturify.com. Entonces, repito, una vez que metieron su RFC dentro de Airbnb, reciben un correo de que se metió el RFC. Y ya que se validó ese RFC, ya les llega el correo para que ustedes puedan crear su perfil dentro de Facturify. Sí, exactamente. Y ya una vez que está confirmado el registro, pues ya con esto pueden entrar a la plataforma y precisamente descargar estos documentos. Ahora, aquí también es importante aclarar, este servicio es gratuito. De repente se han recibido varias dudas en este sentido de que algunos les da la idea de que en Facturify hay que contratar algún plan de suscripción o algo, y no, esto no es así. Esto es totalmente gratuito. Con crear ustedes su perfil, ya con eso tienen acceso a descargar esos documentos, ¿ok? Ok, buenísimo. Una de las cosas que más ayudan a reducir los impuestos son las deducciones, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar qué gastos se pueden deducir y cómo se obtiene la factura? Por supuesto, es una duda también muy común, y no nomás en este ámbito, sino en cualquier industria, en cualquier sector. ¿Y qué gastos puedo deducir? Y aquí voy a contestar como siempre les digo, no hay un catálogo, como a veces unos esperan, de que dame un catálogo de deducciones, ¿verdad? No hay un catálogo propiamente de deducciones. Aquí
La principal característica de los gastos que ustedes pueden deducir es que están relacionados con su negocio, están relacionados con el desarrollo de su actividad, ¿ok? Esa es la manera de identificar un gasto deducible. Por ejemplo, vamos a poner aquí algunos ejemplos. Para el caso del hospedaje, ustedes desarrollan una actividad de hospedaje, entonces pueden deducir pues, los servicios del inmueble como la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera, los servicios que puedan tener ustedes contratados en ese inmueble. El internet, por ejemplo, si ustedes tienen su inmueble, su propiedad con internet, pues es un gasto deducible. Si ustedes tienen intereses bancarios de un crédito que usaron para comprar ese inmueble, los intereses son deducibles también. Eso es muy importante, ¿verdad? Para eso necesitan pedirle la factura al banco o a la institución que les haya dado el crédito. Esos intereses son deducibles. Como ya lo dije ahorita, el cargo que Airbnb les hace mensualmente por el uso de la plataforma es otro gasto deducible. El mantenimiento del inmueble, los servicios de limpieza, las cuotas vecinales, si ustedes viven o si su propiedad está en un conjunto cerrado o un régimen de condominio, donde hay que pagar cuotas vecinales o de mantenimiento, como le llaman a veces, pues eso es deducible también. Equipo de cómputo, si ustedes tienen una computadora, un iPad que usan para su administración de su Airbnb, es deducible. Importantísimo, los muebles con el que equipan su propiedad. Y por eso no me refiero nada más a la cocina o a los aires acondicionados, no. A la sala, al comedor, a las camas, todo eso son gastos deducibles, ¿ok? Otro muy importante, el propio valor de la propiedad, el valor de la construcción es deducible también. Esa es una gran deducción. Y obviamente cualquier mejora o adaptación o reparación que ustedes hagan al inmueble también es deducible. O sea, como pueden ver, es todo lo que está relacionado con el desarrollo de su actividad. Esos son algunos ejemplos, puede haber otros más. Ahora, hay requisitos para llevar a cabo estas deducciones. Como saben, tienen que siempre contar con su factura. El gasto debe estar amparado con una factura expedida a su nombre, a su RFC, ¿ok? Y algo muy importante es que cualquier gasto que sea superior a 2,000 pesos no puede ser pagado en efectivo, ¿ok? Repito, cualquier gasto mayor a 2,000 pesos tiene que estar pagado con tarjeta, con cheque o con transferencia. O sea, debe ser rastreable, no puede ser pagado en efectivo. Si es menor a 2,000 pesos, sí puede ser pagado en efectivo, ¿ok? Y la deducción se hace en el mes en el que se hace el gasto, ¿verdad? Algunos otros ejemplos también que podemos decir es el predial. Ustedes pagan un impuesto predial por su propiedad, es deducible. Han llegado dudas también frecuentes de la gasolina. ¿Puedo deducir la gasolina? ¿Puedo deducir un automóvil? Sí es posible deducir eso en la medida en que esté relacionado con su actividad, ¿verdad? Si ustedes dicen, yo uso el automóvil para estar monitoreando la propiedad, voy a revisarla, supervisar. Entonces, si se justifica su uso, por supuesto, el automóvil es deducible, la gasolina es deducible. Alguien nos preguntó de forma muy expresa, oye, yo compré una lancha, tengo una casa en la playa, compré una lancha porque está incluida y con ella además doy servicios de experiencias, además de hospedaje. Perfectamente deducible. Es un vehículo acuático que se está usando en el desarrollo de la actividad, es perfectamente deducible, ¿ok? Espero que con estos ejemplos tengan un panorama más claro de qué es lo que pueden deducir. Ok, buenísimo, Gustavo. Y para aquellos anfitriones que se pregunten, ¿qué procede si sufren un robo o daños a su propiedad o persona? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden hacer algún tipo de deducción en este caso? Sí, claro, pues son eventos desafortunados, por supuesto, pero sí, los robos y los daños a la propiedad son deducibles. Siempre, obviamente, que el bien sea deducible para la actividad, ¿verdad? Y que normalmente en este caso, pues tratándose de la propiedad como tal, pues como es la que se está usando para dar el servicio de hospedaje, pues por supuesto que van a ser deducibles. Claro que aquí, en el caso de robo, uno de los requisitos es que debe presentarse la denuncia correspondiente. Es decir, yo no puedo tomar la deducción nomás diciendo que me robaron. Tiene que haber una denuncia de por medio, ¿verdad? Tiene que estar el proceso legal en trámite. Para el caso de los daños a la propiedad, han llegado también muchos casos donde se daña la propiedad o inclusive los muebles de la propiedad. Entonces, sí, es importante registrar esos daños, sobre todo si pueden tomar fotografía, video, alguna constancia,
Y por supuesto, eso puede amparar la deducción. Si ustedes hacen reparaciones o reposición de equipo, ¿verdad? De muebles, pues obviamente también eso es deducible. Entonces, digamos que dentro de los males, pues el menor, al menos tenemos esas deducciones, ¿ok? Muy bien. Oye, Gustavo, tomando en cuenta el compromiso ambiental que tienen muchos de nuestros anfitriones, si compran equipo de reciclaje o para generar energía renovable, ¿tienen algún beneficio fiscal? Voy primero con el equipo de energía renovable. Eso es muy importante porque estos equipos que son para generar energía renovable o equipos de cogeneración de electricidad, como por ejemplo paneles solares, torres eólicas, equipos geotérmicos o hidráulicos, todos estos tienen una deducción particular porque sí se pueden deducir, pero aquí lo atractivo es que se puede deducir el 100%, es decir, la totalidad del valor en el mismo mes en que se adquieren. Entonces, si yo instalo paneles solares en la propiedad, en el mes en que los pago los deduzco al 100%, a diferencia de otras deducciones que las tengo que llevar, de otros tipos de equipos que los tengo que llevar a vía depreciación a través de algunos años, no es deducible todo en ese mes. Entonces, equipos de generación de energía renovable o de cogeneración de electricidad son deducibles al 100% en el mes. Ahora voy con el equipo de reciclaje. Bueno, antes de eso, se me estaba pasando un punto muy importante. El requisito para deducir estos equipos de generación de energía renovable o de cogeneración de electricidad es que el equipo se mantenga funcionando por un periodo de 5 años por lo menos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues una vez instalado, tienen que por lo menos permanecer 5 años. Claro, si se llega a dañar por algún huracán, alguna causa fortuita o fuerza mayor, ahí no pasa nada, no se incumple con el requisito, pero digamos que en términos normales tendría que durar por lo menos 5 años. Sabemos que los paneles solares duran 20, 25 años, es que no debe haber mayor problema con ello. Ahora sí, el equipo de reciclaje, particularmente no hay nada en la ley que le dé un tratamiento especial. Entonces, se trataría como cualquier otro equipo que iría normalmente a una tasa de depreciación del 10% anual. Es decir, yo deduzco el 10% del valor de ese equipo cada año hasta llegar al 100% de la deducción, ¿verdad? Esos serían los tratamientos. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Queda muy claro. Por último, coméntanos con qué empresas de contabilidad podrían acudir nuestros anfitriones para poder tener ayuda en estos temas. Sí, por supuesto. Bueno, y ya como tú mismo lo has mencionado y yo en repetidas ocasiones, es muy importante que acudan siempre con un contador o con un asesor fiscal de su confianza, ¿ok? El mejor asesor fiscal o contador es el de su confianza. Ese es el mejor. Entonces, ¿y por qué? Pues van a consultar temas como cada cuándo hay que declarar, ya lo comentamos aquí, pero bueno, ya con alguna duda específica, cada cuándo hay que declarar, qué puedo deducir, aquí si tiene alguna duda en particular, oye, quiero hacer esta inversión, ¿será deducible o no? Ya lo comentamos, pero ahí con ellos pueden salir de dudas muy específicas, si tengo saldo a favor, si tengo saldo en contra, ¿qué hago? En fin, todo esto consúltalo, es la gran sugerencia. Pero además hay que mencionar que hay algunas empresas que les prestan servicios a los anfitriones de Airbnb y que ofrecen inclusive algunas promociones a anfitriones de Airbnb, que son las que estamos viendo en pantalla, que son Contabilízate, UTaxMe, Contalisto, Impuestum y Búho Contable. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Gustavo. Te lo agradezco mucho por toda esta información. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias por toda esta información. Ya estaremos compartiendo más, ya que todo esto es muy valioso. Con esto cubrimos muchas de las preguntas de temas fiscales que recibimos de nuestra comunidad. Estamos seguros de que esta información les será de gran utilidad y les recordamos que muchas de sus dudas pueden ser resueltas en el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb. Mi información es constantemente actualizada. Todo el tiempo estamos subiendo cosas nuevas. Visiten en este centro que es www.recursosfiscalesairbnb.com. Si piensan que nos faltó cubrir algún tema dentro de esta presentación, por favor coméntenlo en la encuesta que va a salir cuando esta sesión termine para poder responder sus dudas a futuro. También los invitamos a que continúen asistiendo a todos nuestros webinars, donde no solamente trataremos asuntos fiscales,
sino otros temas como la manera de conseguir un mejor posicionamiento en sus anuncios, consejos para administrar sus propiedades y muchos otros temas de interés. Pues bueno, sin más por el momento me despido, cuídense mucho y nos vemos dentro de poco. Hasta luego. La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada como una asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor consulta con un especialista.